voy a poner a grabar. Listo, entonces vamos a ver estas nuevas definiciones. Vamos a decir que una función es invertible si la imagen inversa de ella es una función, ¿cierto? Mire que aquí hay una diferencia con la definición de invertible que normalmente se ve en cálculo, ¿cierto? Voy a hacer aquí una aclaración, voy a pasar aquí al tablero. Normalmente el cálculo uno que dice una función, digamos, f de a en b es invertible si existe una función g que va en el otro sentido, ¿cierto? De b en a, tal que si nosotros componemos acá, eh, mejor dicho, tal que g de f de x es igual a x para todo x en el dominio de acá de A, ¿cierto? Normalmente uno, pues en cálculo normalmente es como la definición que se da. Ahí uno tiene entonces que para que una función sea invertible, pues y aquí a esa función pues g se le llama g inversa, ¿cierto? Para que sea invertible, es invertible si solo si es biyectiva, ¿cierto? Es biyectiva. Entonces mire que aquí en la definición que nosotros estamos considerando, que es pues la que aparece también en muchos textos de teoría de conjuntos, cuando se está tratando pues digamos las cosas de un punto de vista más formal, uno define pues como que no coloca tantas condiciones para que una función eh, sea invertible, coloca una condición menos, simplemente que la inversa sea una función, ¿cierto? O sea, esa inversa no tiene que ir, digamos, en el sentido contrario a f, ¿cierto? Vamos a ver aquí con esa definición que tenemos de invertible, vamos a ver aquí un ejemplito. eh, o sea, nosotros de cualquier manera, nosotros vamos a tener que una función f cualquiera que nosotros tomemos siempre va a ir del dominio de f en el rango de f, ¿cierto? Aquí podríamos escoger un conjunto mayor, ¿cierto? O mejor dicho, si uno tiene aquí que esta función f va de a en b, nosotros ¿qué vamos a tener? F inversa va a ir de qué? Pues en el caso de que f inversa sea función, es decir, en el caso de que f sea invertible, vamos a tener que esa f inversa va a ir no del codominio que nosotros tenemos acá, sino del el rango de f en A, ¿cierto? Aquí es donde está como la pequeña diferencia pues que hay en la definición que nosotros tenemos y la definición que en muchos libros de cálculo pues que usualmente se dan cálculo de invertible, ¿cierto? Pues para que sea, digamos, esa función que sea invertible, simplemente estamos diciendo que la inversa sea función. Si nosotros sumamos entonces que esta función es de A en B, tendríamos entonces que la inversa no necesariamente va a ir de este conjunto que tenemos aquí, sino que va a ir es del rango de f en A, ¿cierto? Esa es la diferencia. Por lo tanto, para que nosotros vamos a ver un teorema ahora y es que en la definición que nosotros tenemos, una función va a ser invertible si solamente si es inyectiva. O sea, vamos a exigirle solamente la inyectividad de una función para que sea invertible, pero entonces teniendo en cuenta que en el caso en que una función pues sea invertible, la inversa no va a ir necesariamente pues de este conjunto que tenemos aquí como codominio, sino que va a ir del rango de f en A. Esa va a ser la diferencia ahí. Bueno, entonces tenemos función invertible, la definición de función invertible. Vamos ahora a pues, una definición que ustedes ya conocen también bastante bien, es cuando una función es inyectiva. La idea es que es inyectiva cuando para cualquier par de elementos diferentes que nosotros tomemos en el dominio de esa función, sus imágenes son diferentes.
Ahí pues recuerden que muchas veces para no mostrar la inyectividad, uno lo que hace es mostrar el contrarrecíproco de esta implicación, ¿cierto? O sea, toma dos elementos del dominio de f, supone que las imágenes son las mismas bajo esa función y llega aquí, los elementos tienen que ser los mismos. Ok. Y aquí, la definición de sobreyectivo, tenemos entonces que una función es sobreyectiva en el caso en el que el rango de esa función sea precisamente el conjunto que nosotros tomamos como codominio, ¿cierto? Aquí hay que hacer otra observación y es que mostrar que el rango de f es igual al codominio que nosotros tomamos es equivalente a mostrar esto de acá. Vamos a ver por qué tenemos esa equivalencia ahí. Entonces mire que pues vamos a mostrar esta equivalencia, ¿cierto? Ya vamos a suponer que es lo mismo, ¿cierto? Ya veamos en realidad como que un solo sentido y es que de acá implica acá, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos una función de A en B, vamos a mostrar que si nosotros logramos mostrar que para cualquier elemento que nosotros tomamos aquí en B, siempre va a existir un elemento en el dominio de esa función que a partir de esa función se va a ir en él, ¿cierto? O sea, si logramos mostrar esto de acá, entonces la función eh, va a ser sobreyectiva, ¿cierto? Es decir, el rango de f va a tener que ser igual al rango de b, ¿cierto? Ahora, mira que si nosotros tenemos que, o mejor dicho, no pongamos como demostración, esto es más como un esquema pues de la demostración. Ahí, sí, aquí. Es más bien como un esquema de la demostración, ¿cierto? Hagamos aquí como el esquemita. Entonces, si nosotros tenemos acá que f es una función de a en b, por notación en particular, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el rango de f es su conjunto de b. Digamos, esa inclusión ya la tenemos por notación. Desde que nosotros estemos usando la notación, y si expresamos una función de esta manera, entonces satisface esta condición. Ahora, vamos a suponer adicionalmente que tenemos esto de acá, ¿cierto? Que para todo y en b existe un x en a tal que f de x es igual a y, ¿cierto? En últimas, que todo elemento de acá eh, tiene una preimagen bajo esa función, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que quiere decir este todo elemento de ahí está en el rango. Entonces, con esto vamos a mostrar entonces que también vamos a tener la inclusión en el otro sentido, ¿cierto? Entonces vamos a ver que si suponemos esto, vamos a tener esta inclusión de acá de B en el rango de F. Supongamos que tenemos un elemento acá en B, ¿cierto? Por esta hipótesis que tenemos acá, pongámosle a esto 1, ¿cierto? Entonces, por 1 vamos a tener que existe un X en A, aquí estoy aplicando pues regla C a esta parte de acá, tal que f de X es igual a Y, ¿cierto? O sea, simplemente usamos esta hipótesis. Pero esto, mire que esto es lo mismo a decir que el par XY, el par XY va a pertenecer a F. Y de ahí tendríamos entonces que Y va a pertenecer al rango de F, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos entonces que Y pertenece al rango de F. Entonces, mire que si nosotros tenemos entonces una función de A en B, donde logramos mostrar esta condición, aquí, de estas dos cosas, vamos a tener en últimas que el rango de f es igual precisamente a b, ¿cierto? Esa doble inclusión. Es decir, vamos a tener en ese caso que f es sobreyectiva, ¿cierto? Listo. Entonces ahí tienen presente eso. Normalmente para uno
mostrar que una función es sobreyectiva, lo que hace es usar esta propiedad, ¿cierto? Muestra esta propiedad y ya con eso se está asegurando pues que en última el rango de la función va a ser precisamente el codominio. Y bueno, y tenemos la definición entonces de cuando una función es biyectiva, que simplemente cumple las dos condiciones anteriores, ¿cierto? Es tanto inyectiva como sobreyectiva. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplitos pues bien simples, de eso ustedes ya conocen más, mucho más ejemplos pues de eso y más, hasta más interesantes que los que hay aquí, pero veamos algunos ejemplitos y simplemente como para tener alguna ilustración de esas ideas. Aquí tenemos entonces una función donde tenemos un conjunto finito de pares, ¿cierto? Eh, Aquí el uno se va al 2 en el 2 el 2 en el 4 el 3 en el 2. Listo. Entonces mire que aquí no hay un elemento que tenga, pues un mismo elemento que tenga dos preimágenes diferentes, ¿cierto? Es decir, si nosotros tomamos dos diferentes acá, se van a ir en imágenes diferentes. Ah, perdón, qué pena que aquí no, aquí es el 2 y el 2, ¿cierto? En este caso esta función no es inyectiva. Tanto el uno como el 3 están yendo en 2. Entonces no es inyectiva. Por lo tanto, ahora, y tampoco es invertible. Porque si nosotros vamos a ver la inversa de esta, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá. Bien, coloquemos este ejemplito aquí. Espera que- ay, coloquemos este ejemplo acá, ¿cierto? Miren, en este caso, si nosotros pensamos en la inversa, eh, F inversa, ¿qué sería? Pues tenemos que vamos a tener el 2 1, ¿cierto? El 4 2 y el 2 3. Mire, cuando nosotros estamos hablando de inversa de F, no estoy hablando pues como que esa inversa sea la función inversa, no, estamos sacando la inversa en la relación F, ¿cierto? Como toda función F es una relación, siempre tiene una inversa, ¿cierto? Ahora, que esa inversa sea función o no sea función, ya eso es otra cosa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la inversa de este F no es función. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener, para el 2 vamos a tener dos imágenes diferentes, ¿cierto? No hay unicidad de imágenes, por lo tanto, F inversa no es función. Es decir, con eso estamos demostrando que en este caso, en este ejemplo, la función F no es invertible. Además, tampoco es inyectiva, porque hay dos elementos aquí, el uno y el 3 que se están yendo en la misma imagen, que sería el 2, ¿cierto? Por tanto, entonces tampoco es inyectiva, ¿cierto? Si nosotros tomamos, mire que para hablar de sobreyectividad, no basta pues con definir, digamos, la función así en términos de pares ordenados, porque ahí no especificamos nosotros como cuál es el codominio que nosotros estamos tomando. Ya tiene sentido hablar de sobreyectividad, es cuando nosotros estamos usando la notación de funciones, ¿cierto? Esa f de a en b. Entonces, dependiendo del conjunto que nosotros tomemos aquí como codominio, puede ser que en algunos casos esa función sea sobreyectiva y en otros no sea sobreyectiva, ¿cierto? O sea, la función en sí no necesariamente pues es inyectiva o sobreyectiva. Si nosotros cogemos cualquier función y cogemos como codominio el rango, pues siempre nos va a dar sobreyectiva, ¿cierto? Pero es en esta notación que ya tiene sentido hablar de sobreyectividad o no. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos como codominio el conjunto 2 4 ahí estaríamos tomando ese conjunto, es precisamente el rango de esa función. Por lo tanto, entonces sí sería sobreyectivo. Pero si tomamos un conjunto mayor, por ejemplo, este conjunto C que tenemos aquí con el uno el 2 el 3 el 4, ¿cierto? Entonces ahí ya el rango de la función es diferente del codominio que escogimos. El codominio pues contiene estrictamente al rango en este caso. Por lo tanto, entonces no sería sobreyectiva ahí. Bueno, entonces volvamos acá a la diapositiva. Para cualquier conjunto que nosotros tomemos, la identidad de N va a ser invertible, porque pues la inversa de la identidad de N es precisamente la identidad de N, y la identidad de N es una función, ¿cierto? Tanto identidad de N como su inversa van a ser funciones.
y es biyectiva, ¿cierto? Cualquier par de elementos diferentes que tomemos en el dominio, digamos, y tomamos XY en A, si XY son diferentes, sus imágenes son diferentes, porque sus imágenes son precisamente X y Y. Y es sobreyectiva porque tome cualquier elemento en A. Ese mismo elemento va a estar en A y a partir de la identidad se va a ir en el mismo, ¿cierto? Es biyectiva. Aquí tendríamos entonces la función proyección. Venga, si quiere, mostremos esta sobreyectividad. Eso, ay, no me acuerdo, sí. Mostremos este caso. Vamos a colocar aquí este ejemplito mejor. Entonces, mire que en el caso de estas funciones de proyección, en este caso la proyección 1, recuerde que esa proyección 1 como la tenemos nosotros definida, entonces, proyección 1 en ese conjunto A producto B en A, se define como, si tomamos aquí un par ordenado XY, lo que vamos a hacer es mandarlo en la primera componente, ¿cierto? Ahí lo tenemos definido. Listo. Ahora mire que si nosotros no tenemos esta condición de que B es diferente del vacío, esa función podría no ser sobreyectiva, ¿cierto? O sea, si B es el conjunto vacío, ¿nosotros qué tendríamos? Eh, A producto B va a ser el conjunto vacío. Y tendríamos entonces que la proyección 1 sería la función vacía. Pues sería el conjunto vacío, porque sería pues, pares ordenados donde la primera componente está aquí, la segunda componente está aquí, pues, y además donde, eh, digamos, esa segunda componente sería la primera componente del par ordenado aquí acá, ¿cierto? Ok. El asunto es que, como acá el dominio es vacío, si el dominio es vacío en cualquier relación, entonces la relación es la relación vacía. En este caso, pues sería la función vacía, ¿cierto? Pongamos acá la función vacía. Y si se toma, digamos, un A diferente del vacío, se tiene entonces que el rango, en este caso, de esa función de proyección 1, ¿qué sería? El rango de la relación vacía es ¿qué? Es el conjunto vacío. Ay, perdón, no sé por qué. Aquí es el conjunto vacío, que sería diferente de A. Luego, en ese caso, tendríamos que esta función de proyección 1 no es sobreyectiva en estos casos, ¿cierto? O podrían dar un contraejemplo, pues en un caso particular, digamos, de un conjunto A, diga que A es el conjunto que tiene al 0 y al 1, ¿cierto? En ese caso, el conjunto que tiene 0 y el 1 sería diferente pues del vacío y por lo tanto no sería sobreyectiva, ¿cierto? Mire que aquí entonces es importante tener en cuenta que para que esas funciones de proyección sean sobreyectivas tenemos que tener esta condición de que B sea diferente del vacío. Ahora, en el caso de que sea diferente del vacío, pues con la condición que nosotros tenemos aquí, mostremos entonces que esto en realidad es sobreyectivo, ¿cierto? Entonces, sea, demostración, entonces, sea B diferente del vacío. Y veamos que entonces esa proyección 1 es una función de A producto B en A, es sobreyectivo. Y recuerde, para mostrar la sobreyectividad, entonces vas a mostrar que para cualquier elemento que nosotros tomemos aquí, va a haber un elemento aquí que a partir de esa función se va a ir en él, ¿cierto? Y en últimas, que necesitamos mostrar que para todo y que nosotros tomemos en A, va a existir siempre algún
elemento Z en este conjunto en Z en A, producto B, tal que f de ese Z, en este caso proyección 1 de ese Z, es igual a Y, ¿cierto? Listo. Y vamos a mostrar eso. Pues tomemos un elemento arbitrario pues aquí en A, sea Y un elemento en A. Tenemos que ver cuál sería el elemento que está en este producto cartesiano que a partir de la proyección 1 se va a ir en él. Ahora, como tenemos que ver diferente del vacío, ¿cierto? Lo que necesitamos es un par ordenado aquí, entonces aquí ya tenemos un elemento de A. Para tener un elemento de acá de este producto cartesiano necesitamos es un elemento que esté en A y un elemento que esté en B, pero por hipótesis tenemos que ver diferente del vacío. Luego existe digamos, un X, tal que X pertenece a B. Aquí usé una letra pues diferente a la que había usado anteriormente, ¿cierto? Como, como Y pertenece a A y X pertenece a B, entonces, ¿qué vamos a tener? El par YX va a pertenecer a A producto B. Y además que vamos a tener la proyección 1 aplicada a ese par YX, ¿eso que nos va a dar? Nos va a dar Y, ¿cierto? ¿Listo? Por lo tanto, ahí mostramos la existencia de un Z, que ese Z en este caso es que ese Z es precisamente el eh, par YX, ¿cierto? Mostramos la existencia de un elemento en ese producto que a partir de esa función f se va a ir en él. O sea, ese Z que estamos buscando es ese par ordenado. Listo. ¿Dudas ahí o no hay problema? Que no hay problema, entonces continuamos. Vamos ahora entonces a ver como propiedades más generales entonces de esas propiedades que acabamos de definir, ¿cierto? Veamos primero entonces que bajo la definición que nosotros vimos de cuando una función es invertible, eso va a ocurrir solamente si la función es inyectiva. Recuerde que él le dice pues como la diferencia con la definición que se tiene invertible normalmente en cálculo, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que ahí estamos trabajando con una definición un poco diferente. Y por eso entonces la equivalencia debe ser solamente con inyectividad, no va a necesitar que sea sobreyectivo, ¿cierto? Listo, entonces veamos acá. Veamos entonces la demostración primero en este sentido, ¿cierto? Aquí les estoy presentando esto, listo, ok. Entonces vamos a supongamos que f, aquí estamos trabajando como f, pues estamos considerando que f es una función, pues, una función, ¿cierto? Aquí estamos suponiendo sea f una función, digamos, inclusive esto un poquito más arriba, sea f una función. Entonces vamos a ver que si, supongamos que f es invertible. Y a partir de eso, entonces vamos a ver que f es inyectiva. Veamos eso, entonces pues coloquémoslo aquí de esa manera, ¿cierto? Entonces para mostrar que es inyectiva, ¿qué podemos hacer? Pues eh, podemos hacerlo por método directo o por método indirecto, ¿cierto? Aquí sabemos que tenemos que tomar que para cualquier
par de elementos que tomemos en el dominio de F, si ellos son diferentes, entonces sus imágenes son diferentes, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mostrar. Ay, aquí mi Z. Perdón, Y. Listo, entonces eso es lo que vamos a mostrar. Hagámoslo por contrarrecíproco, entonces sean X y Y elementos cualquiera en el dominio, ¿cierto? En el dominio de F. Estamos tomando dos elementos arbitrarios aquí en el dominio de F. Supongamos la negación del consecuente. Entonces, supongamos que f de x es igual a f de y, ¿cierto? Ok, listo. Ahora, como x y y pertenecen al dominio de f, y también como f es función, y aquí x y y pues pertenecen al dominio de f, ¿qué tendríamos? Que el par x y f de x, y el par y f de y pertenecen a f, ¿cierto? Recuerden que en funciones, pues para todo elemento del dominio, recuerden, nosotros habíamos visto que una función la podemos ver de esta manera, ¿cierto? F la podemos ver como los pares ordenados X, imagen de X bajo la función F, por el hecho pues de que esa imagen es única, tal es que X pertenece al dominio de F, ¿cierto? Ya hemos visto eso, entonces eso es lo que estamos usando acá, de este hecho estamos pasando acá. Ok, entonces, como esos dos elementos pertenecen a F, entonces, miren que nosotros tenemos que tratar de usar esta hipótesis que tenemos aquí, pero para usar la hipótesis de que es invertible, ahí lo que tenemos es que la relación inversa de F, ¿cierto? La inversa de F es una función, y vamos a tener que usar ese hecho. Pero entonces, lleguemos a elementos que estén en F inversa, ¿cuáles serían en este caso? Entonces, luego vamos a tener que f de x, coma, em, coma x y f de y, coma y pertenecen a f inversa. Y como nosotros estamos suponiendo que f de x es igual a f de y, entonces en realidad lo que tenemos aquí es estos dos pares, ¿cierto? Tendríamos un par acá, cambiemos, sustituyamos el f de x por el f de y aquí, entonces tendríamos acá que f de x y f de x, y pertenecen a f inversa, ¿cierto? Es que, ¿qué tenemos aquí? Que bajo f inversa, el elemento f de x tiene dos imágenes, ¿cierto? Pero como estamos diciendo que f es invertible, f inversa es función. Por lo tanto, hay unicidad de imágenes y ahí tendríamos entonces que x es igual a y, ¿cierto? Ya. Como f es invertible, tendríamos entonces que f inversa es función. Ahora, y por unicidad de imágenes, ¿cierto? Unicidad de imágenes acá, pues, ya de acá, estamos sacando, como aquí f de x tiene, pues, y como imágenes a x y a y, entonces por unicidad de imágenes eh, en f inversa, se tiene que x va a tener que ser igual a y, que eso era lo que queríamos llegar, ¿cierto? Mostramos esta implicación de acá por contrarrecíproco. Comenzamos de la negación de este consecuente y llegamos a la negación de este antecedente, ¿cierto? Miren acá. Listo. ¿Clara esa demostración? Bueno, entonces, como no
hay dudas, pasemos a la demostración en el otro sentido. La demostración en el otro sentido es, a partir de suponer que f es inyectiva, vamos a ver que f es invertible. Es decir, que f inversa es función, ¿cierto? Supongamos que f es inyectiva. Y a partir de eso, entonces veamos que f es invertible. Es decir, que f inversa es función. Listo. Entonces vamos a ver esto acá. Ok. Desde luego, como f es función, f inversa pues también va a ser, perdón, como f es función, en particular es relación, ya sabemos entonces que f inversa también va a ser relación, ¿cierto? O sea, para justificar que alguna cosa es función, ¿qué tenemos que hacer? Primero, justificar que es relación y segundo, unicidad de imagen. Entonces, aquí lo que le estaba diciendo es la primera parte, ¿cierto? Entonces, f inversa es relación. Aquí justificación, entonces, como f es función, entonces es relación. Luego, f inversa es relación. Nosotros ya habíamos visto pues que la inversa de toda relación era conjunto y además era relación, ¿cierto? En últimas, pues la inversa de cualquier relación es relación. Ahora mire que eso no está pasando aquí en la función. La inversa de cualquier función no es una función. Ya vimos un ejemplo pues simple de un caso pues en el que tenemos una función donde la inversa no es una función. Listo, ok. Veamos ahora entonces unicidad de imágenes bajo f inversa. Que esa sería pues como la propiedad que nos falta para justificar que f inversa es una función, es decir, que f es invertible, ¿cierto? Para unicidad de imágenes, ¿qué hacemos? Entonces tomemos dos elementos del dominio de f inversa y con dos imágenes diferentes, pues dos imágenes, y lleguemos a que esas imágenes tienen que ser iguales, ¿cierto? Que sean, digamos, xy y xy' pertenecientes y pertenecientes a f inversa, ¿cierto? O sea, la misma dinámica de siempre, que siempre tenemos pues para mostrar unicidad de cualquier cosa, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que X tiene dos imágenes y vamos a llegar a que tienen que ser la misma. Listo. En ese caso, entonces, ¿qué tendríamos? Por definición de relación inversa, los pares ordenados en el otro sentido van a estar en F, ¿cierto? Luego, tendríamos que y yx y y'x van a estar en F, ¿cierto? Ahora, como nosotros estamos suponiendo que F es función, ¿qué tendríamos entonces? Aquí vamos a tener que llegar a la igualdad de y y, ¿cierto? Aquí tendríamos que, como es función, entonces este x sería la única imagen de y bajo la función f, es decir, f de y va a ser igual a x, ¿cierto? El hecho de que este pertenece a f, ¿qué vamos a tener? F de y va a ser igual a x. Y de este otro hecho, de que este otro par ordenado y', x pertenece a f, tendríamos entonces que f de y' va a ser igual a x también, ¿cierto? ¿Listo? Las imágenes bajo la función f de tanto de y como de y' va a ser la misma.
Ahí usamos la hipótesis de que F es inyectiva. Nosotros estamos considerando que F es inyectiva. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces vamos a tener que, como las imágenes de esos dos elementos son las mismas, entonces esos elementos tienen que ser iguales. Estamos usando como el contrarrecíproco de la inyectividad. Tendríamos que Y es igual a Y'. Listo. Ahí mostramos la unicidad de imágenes. Pusimos que X tenía dos imágenes bajo F inversa, ¿cierto? Y llegamos a que esas imágenes tienen que ser las mismas. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Bueno, entonces continuemos. Vamos a mostrar ese otro teorema. Pongámoslo por acá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a la composición de funciones, ¿cierto? Ya vimos que con respecto a la inversa de funciones, no siempre la inversa va a ser una función. En el caso en el que sea una función, la llamamos una función invertible y eso ocurre si solamente si esa función es inyectiva. Veamos ahora entonces qué pasa con la composición de funciones. Lo primero que vamos a ver es que la composición de cualquier par de funciones sí va a ser una función, ¿cierto? Además, vamos a tener entonces que el dominio de F compuesto G va a ser su conjunto del dominio de F, ¿cierto? Eso en realidad nosotros ya lo tenemos, porque nosotros esto ya lo mostramos para la composición de relaciones en general, ¿cierto? Si nosotros tenemos la composición de dos relaciones F y G, eh, el dominio de esa composición siempre va a ser su conjunto el dominio de la primera relación que actúa, que en este caso sería F, ¿cierto? O sea, eso nosotros ya lo tenemos en general para relaciones, en particular va a valer para el caso en el que F y G sean funciones. Lo mismo con el rango, ¿cierto? El rango de la composición de F con G es un subconjunto del rango de la segunda relación que opera ahí en esa composición, que es la primera que escribimos, ¿cierto? O sea, esto también ya lo tenemos. Y además entonces vamos a tener que mostrar que bajo esa función compuesta vamos a tener que las imágenes de cualquier elemento que pertenezca pues al dominio de esa composición, la imagen pues bajo la función compuesta va a ser la compuesta de f con g va a ser g de f de x, ¿cierto? Cualquier imagen de eso. Entonces veamos, en realidad vamos a tener que mostrar como solo dos cosas, porque las otras ya las tenemos, que serían esta y esta de acá, ¿cierto? Entonces mostremos primero que dadas dos funciones, la composición es función, ¿cierto? Entonces, sean f y g funciones. Vamos a mostrar entonces que la composición es función. Veamos que vamos acá en el A, que f compuesta g es función. De nuevo, vamos a justificar que algo es función. Ahí tenemos que mostrar las propiedades que nos dice la definición de ser función. Para que algo sea función tiene que ser relación y además tener unicidad de imagen, ¿cierto? Entonces veamos primero que f compuesto g es relación. Ahora, como f y g son funciones, entonces son relaciones, ¿cierto? Y nosotros ya mostramos que la composición de relaciones es relación. Listo. Por un lado ya tenemos eso. Nos falta entonces la otra propiedad para justificar que esa composición es función y es la unicidad de imágenes bajo esa composición, ¿cierto? Unicidad
de imágenes bajo, bajo la composición de F con G, o de F y G. Hagamos entonces pues la misma dinámica para probar unicidad. Y consideremos que hay dos elementos que tienen, pues tomemos dos imágenes para un mismo elemento del dominio, ¿cierto? Y lleguemos a que esas imágenes tienen que ser las mismas. Entonces sean, digamos, X y X, Y' pertenecientes a esta relación, a F compuesto G. Vamos a tener que llegar a que Y y Y' son las mismas, ¿cierto? En ese caso ya tendríamos la unicidad de imagen. Bueno, entonces comencemos por la definición de composición que vamos a tener. Luego, pues, existen, digamos, un Z y un Z', ¿cierto? Que nos van a juntar, pues, digamos, pares de F con G, de tal manera que tenemos estos elementos en la composición, ¿cierto? Existen, aquí les voy a poner, pues, mm, pongámoslo si quiere por separado. Pues luego existen Z, tal que, tal que el par X, Z y el par, pues el par XZ pertenece a F y el par ZY pertenece a G, ¿cierto? Eso lo tenemos por el hecho de que este par ordenado de acá pertenece a la composición. Y por el hecho de que este otro par ordenado también pertenece a esa composición que vamos a tener. Entonces existe, digamos, un Z', tal que aquí tendríamos que X, Z' pertenece a F y Z'Y' pertenece a G, ¿cierto? Ya tendríamos por esta parte de acá. Ahora, mire que en este caso que vamos a tener, tenemos entonces dos pares ordenados en F donde la primera componente es la misma y nosotros tenemos que F es función. Entonces, por unicidad de imágenes para F tendríamos que Z va a ser igual a Z', ¿cierto? Como tenemos entonces que X, Z y XZ' pertenecen a F y F es función, se tiene que tiene entonces que Z es igual a Z', ¿cierto? Sustituyamos entonces, porque aquí, mire que aquí en principio las primeras componentes podrían ser diferentes, Z y Z' podrían ser diferentes, pero ya llegamos a que ellas dos tienen que ser las mismas, ¿cierto? Y sustituyendo por iguales, se tiene que, vamos a tener que tanto pues el par Z, ZY como el par aquí donde vamos a hacer la sustitución, ¿cierto? En ese Z' lo vamos a sustituir por Z. Entonces tenemos ZY' pertenecen a G. Y como G también es función, ¿cierto? Se tiene que finalmente Y va a ser igual a Y', que eso es a lo que queríamos llegar. Vamos a la unicidad de imagen. ¿Dudas ahí? No hay dudas. Bueno, entonces continuemos con la otra parte que nos falta mostrar de acá, y es que para todos los elementos del dominio de esa composición, vamos a tener que la imagen de X bajo la F compuesto G va a ser igual a G de F de X. Que eso es lo que nos justifica pues la manera como nosotros estamos expresando esa composición como al contrario, ¿cierto? Aquí colocamos primero, pues de segunda la que actúa de primero.
y de primera la que actúa de segundo, pero al pasar aquí ya a pensar cuál es la imagen de un elemento X bajo esa composición, mire que no nos toca cambiar el orden, entonces ahí nos facilita las cosas, ¿cierto? Por eso es pues que se hace la anotación de esa manera. Entonces vámonos ahora entonces a mostrar esto de acá. Mostremos acá que vamos a borrar esto. Borremos, no mentiras, no borremos esto. Borremos esto, sino que pasemos mejor esto para allá, para otra página. Listo, la tenemos aquí. Entonces vamos a mostrar esta parte de acá, ¿cierto? Entonces aquí estamos pues en lo que veníamos, ¿cierto? Estamos suponiendo que f y g son funciones. Eh, ya mostramos pues que bajo ese supuesto de que f y g son funciones, mostramos que la composición es función y vamos a mostrar eso de ahí. Entonces, veamos que para todo x en el dominio de f compuesto con g, vamos a tener que f compuesto g aplicado a x es igual a g de f de x. Eso es lo que vamos a ver aquí. Listo, entonces tomemos un elemento acá, el, arbitrario pues en el dominio de esa composición, ¿cierto? Sea x, un elemento que está en el dominio de f compuesto g. Listo. Por definición de dominio tendríamos entonces que luego existe, digamos, un elemento y tal que el par xy va a pertenecer a esa composición, ¿cierto? Listo. No, quitemos estos paréntesis aquí que no necesitan, va a pertenecer a esa composición. Ahora, como nosotros ya mostramos que esa composición es función, entonces podemos aplicar aquí la notación que tenemos para funciones, y es que si nosotros le aplicamos esa función a esta componente de acá, a este primer elemento que está acá, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el segundo, ¿cierto? Sería acá que compuesto f aplicado a x, ¿qué nos da? Nos da y, ¿cierto? Ahí lo que tenemos que ver es que ese y en últimas va a ser igual a esto de acá, ¿cierto? Va a ser igual a g de f de x. ¿Listo? Sigamos. Ahora, como tenemos ese par ordenado en esa compuesta, el par xy pertenece a esa composición de f con g, entonces existe un elemento, llamémoslo z, tal que el par xz pertenece a f y el par z, zy pertenece a g. ¿Listo? Es como tanto f como g son funciones, o sea, como f y g son funciones, aquí también podemos usar entonces ese hecho de que, pues de esa notación pues para funciones, de notar la única imagen, entonces en este caso z sería la única imagen de x bajo la función f, es decir, f de x es igual a z. Tendríamos que f de x es igual a z. Y, cierto, eso lo sacamos de acá. Y del hecho de que este par ordenado pertenece a G, entonces la única imagen de Z bajo G va a ser Y, es decir, G de Z va a ser igual a Y. Pero mire que nosotros teníamos acá, o sea, nosotros tenemos acá, aquí tenemos a Z y aquí tenemos que Z es igual a f de x. Entonces, si hacemos sustitución por iguales, o sea, sustituimos este Z por el f de x aquí, nos queda lo que nosotros queríamos, ¿cierto? Sustituyendo por iguales, mejor dicho, hagamos esto acá. Por lo tanto,
tanto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá que, acá ya teníamos que G compuesto, pues F compuesto G aplicado a X nos había dado aquí el Y, ¿cierto? Que por esta igualdad que tenemos aquí, eso es igual a G de Z, ¿cierto? Ahora, por esta igualdad que tenemos aquí, eso es igual a G de F de X, ¿cierto? Listo, ahí llegamos ya a lo que quería. Listo. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Bueno, entonces continuemos. Bueno, además en este teorema, ¿qué tenemos? Tenemos también entonces que el rango, bueno, que si el rango de F está contenido en el dominio de G, entonces el dominio de F compuesto con G es igual al dominio de F. Pero recuerden que eso nosotros ya también lo habíamos demostrado en general para cualquier relación, cualquier par de relaciones, perdón, ¿cierto? Es esto ya lo tenemos probado, ¿cierto? Ahora, si f es una función de a en b y g es una función de b en c, entonces esta composición va a ser de a en c. Entonces mire que aquí, sí, pues vamos a ver si para rayarlo aquí mejor que lo tenemos, ¿cierto? Borremos acá, copiamos esto acá. Entonces mire que aquí ¿qué tenemos? De esta notación, ¿qué tenemos? F es función. Además tenemos, bueno, espera, yo lo escribo más acá para que me quede espacio para poner todo lo que tenemos de acá, ¿cierto? O sea, esto de aquí tenemos que f es función. Además tenemos que el dominio de f es exactamente a. Y además tenemos que el rango de f está contenido en b, ¿cierto? O sea, esta notacióncita aquí nos está indicando esas tres cosas. Y si nosotros suponemos, vamos a suponer lo que tenemos en el antecedente de esta implicación que estamos mostrando. Estamos suponiendo que f es una función de a en b y que g es una función de b en c. Por notación vamos a tener esto de acá, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer solamente como el esquemita de la demostración, ya sería pues que es cuestión de escribirlo más bonito, ¿cierto? Ahora, de, de esto que tenemos acá, vamos a tener cosas pues también análogas, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener de acá? Que g es función. Vamos a tener además que el dominio de G es exactamente B y vamos a tener que el rango de G está contenido en C. Por notación tenemos esas tres cosas. Ahora vamos a mostrar que vale esto de acá, ¿cierto? A partir de esa hipótesis vamos a mostrar que vale esto de acá. Pero valer esto de acá son tres cosas también lo que estamos indicando. Primero, que esa composición es función. Segundo, que el dominio de esa composición es A, y tercero, que el rango de esa composición está incluido en C, ¿cierto? Entonces, vamos a ir justificando cada una de esas cosas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar que esa composición es función? Del hecho de que tanto F como G son funciones y el ítem A, ¿cierto? Entonces, tendríamos acá que de esto y esto, sacamos entonces que eh, G, F compuesta con G, es función. Listo. Tenemos que mostrar que el dominio de esa composición es A, pero usemos acá el ítem B, ¿cierto?
si nosotros tenemos esta condición aquí, vamos a tener que el dominio de la composición es igual al dominio de F, ¿cierto? Y ahí en ese caso lo tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos que de esto, ay, perdón, dice el rango de F es su conjunto de B, ¿cierto? Tenemos el rango de F es su conjunto de B que es igual al dominio de B. O sea, aquí, de ahí que sacamos que el rango de F está incluido, aquí hacemos sustitución pues por iguales de acá a acá, ¿cierto? Está incluido en el dominio de G. De estas dos cosas sacamos esto, ¿cierto? Haciendo sustitución por iguales ahí. En ese caso, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí sería pues por literal A, ¿cierto? Aquí entonces, por literal B, me cambia el color. Así, sí, sí. Pues por literal B, ¿qué vamos a tener? Que dominio de F compuesta G va a ser igual al dominio, el dominio de F, que en este caso es igual a A, ¿cierto? Ahí pues estamos también usando, aquí en esta última igualdad estamos usando este hecho. Aquí pues como para esta última igualdad. Y ya tenemos la justificación de esto de acá. ¿Nos falta justificar qué? Nos falta justificar que el rango de esa composición está incluido en C, ¿cierto? Pero nosotros tenemos por un teorema que nosotros tenemos que el rango de F compuesto G está incluido en el rango de G. Ahí, ¿cierto? Nosotros mostramos eso, pues en realidad para cualquier par de relaciones, F y G, eso siempre vale, ¿cierto? En particular vale pues para relaciones. Y además por esta hipótesis tendríamos entonces que esto está incluido en C, ¿cierto? ¿Listo? Entonces de ahí de estas tres cosas, o sea, el hecho de que el rango de esa composición esté incluido en C, del hecho de que el dominio de esa composición sea exactamente A, y además que esa composición es una función, entonces finalmente estaríamos justificando lo que nosotros tenemos allá en esa anotación, ¿cierto? O sea, estaríamos justificando que F compuesto con G va a ser una función de A en C, ¿cierto? Listo. Ahí está pues el esquema, ya sería como ese esquema pues pasarlo a escribirlo bonito, pues a redactarlo bonito y de manera pues entendible, claro. ¿Dudas ahí? ¿O no dudas? Ninguna duda, bueno, entonces continuemos. Veamos este teorema de si F es invertible, entonces vamos a ver pues estas propiedades que tenemos acá. Me voy a llevar este teorema para el tablero para irlo trabajando allá. Uy, no tengo reloj por aquí, espérate un momento, yo me fijo qué hora tenemos. Listo, ok. Bueno, entonces vamos a suponer que F es invertible, ¿cierto? Supongamos que F es invertible. Pues que F es función y además es invertible, ¿cierto? Aquí pues sí, F es
función invertible. Es decir, estamos suponiendo pues que eh, f inversa es función, ¿cierto? Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces veamos primero el A. En el A, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver entonces que para todos los elementos del dominio de f vamos a tener esta igualdad de acá, ¿cierto? Veamos que para todo x en el dominio de f inverso, mire que aquí por el hecho de f inverso ser función, tiene sentido usar aquí f inverso de f de x, ¿cierto? Si f inversa no fuera función, no tendría sentido usar esta notación, que recuerde que esta notación es solamente para funciones. Listo, entonces veámoslo acá. Entonces, tomemos un elemento arbitrario en el dominio de f y vamos a mostrar entonces esta igualdad que tenemos aquí. Por definición de dominio de f, ¿qué tenemos? Entonces, existe, inclusive la imagen bajo f, pues la podemos de una vez decir cuál es, ¿cierto? Luego, el par x, f de x, pertenece a f, teniendo en cuenta pues también la definición pues de función que tenemos ahora, ¿cierto? Para una función f, toda función la podemos ver como pares ordenados x, f de x, tal que x pertenece al dominio de f, ¿cierto? Ahí estoy usando, digamos, esa forma de expresar las funciones, donde en la segunda componente usamos pues el hecho de que esa imagen es única y aquí tenemos pues que este término o esta notación nos está expresando esa única imagen de x bajo la función f, ¿cierto? Estamos haciendo uso de eso. De aquí tendríamos que esto pertenece a f. Si eso pertenece a f, entonces queremos ver qué pasa con f inverso de f de x, ¿cierto? ¿De dónde? Tendríamos entonces que f de x y x, pues el par f de x, x, par ordenado f de x, x va a pertenecer a f inversa, ¿cierto? Como f inversa es función, tendríamos entonces que la única imagen de este primer elemento, es decir, de f de x bajo f inversa va a ser x. Tendríamos que f inversa de f de x va a ser igual a x, y eso era lo que queríamos llegar, ¿cierto? Eso es lo que queríamos llegar. Ok. Con eso vamos a mostrar entonces que si uno compone una función con su inversa, pues en el caso en que esa función sea invertible, ¿cierto? Si uno compone una función con su inversa, eso nos va a dar la identidad en el dominio de f. Ahora recuerde que, digamos, eso no valía en general para relaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos que R compuesto con R inversa, eso eh, no siempre es igual al dominio, a identidad en el dominio, de R, ¿cierto? O sea, esta pregunta, la respuesta es no, ¿cierto? O sea, si uno compone una relación cualquiera con su inversa, no necesariamente eso le va a dar la identidad en el dominio de R. Tomemos un ejemplo pues bien sencillo. Tomemos, digamos, una relación R donde tengamos dos pares ordenados aquí, pues que no sean función para que eso no funcione, ¿cierto? Digamos el uno con el 2 y el uno con el 3, ¿cierto? Aquí no es una función, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, mire que tendríamos R inversa. En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser el 2 con el 1 y el 3 con el 1, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener
R compuesto R inverso. Aquí vamos a tener las siguientes parejas ordenadas. Entonces tenemos el 1 está con el 2, ¿cierto? Y el 2 está con el 1, o sea, tendríamos el 1, 1 acá. El 1 está con el 2, nada más. Aquí no hay nada más. Ahora, el 1 está con el 3 y el 3 está con el 1. Ahí tendríamos el 1, 1. Ah, esto aquí no nos va a funcionar. Mm, Pero que aquí no me... Aquí sí me va a dar... aquí sí me dio la identidad. Necesitamos es por lo menos dos elementos. Pongamos acá pongamos otro elemento para que me funcione el contraejemplo. Mejor dicho, hagamos el dibujito y con el dibujito Y sacamos pone el el 2,2, profe. eso. Ajá. Vamos a colocar aquí por lo menos dos, aquí digamos el 1 y el 2. Coloquémosle acá el 3. Esa sería la relación R aquí con este. Aquí ya si componemos ya nos va a dar la identidad, ¿cierto? Listo, ahora sí, hagamos este ejemplo mejor acá antes. R igual al el 1 con el 3, el 2 con el 3. Ah, inclusive esta es hasta es una función, pero es una función que no es invertible, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo el contraejemplo incluso con una función, ¿cierto? Ni siquiera pues estamos contradiciendo el hecho de que eh, sea función, ¿cierto? Es función, pero no es invertible. Listo, entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, ¿cierto? El 1, el 3, el 2 con el 3. Aquí vamos a poner el R inversa, que ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el 3 con 1 y el 3 con 2, ¿cierto? Si nosotros componemos acá R con R inversa, ¿qué nos va a dar? Entonces nos daría, aquí está el 1 con el 3, aquí está el 3 con el 1, entonces el 1, 1. Aquí está el 1 con el 3 y el 3 con el 2, entonces tendríamos el 1, 2. Ahí ya no nos dio, bueno. Aquí el 2 con el 3, el 3 con el 1, entonces tendríamos el 2, 2 con 2, ¿cierto? Y el 2 con el 3 y el 3 con el 2. Ah, bueno, aquí era el 2 y 3 con el 3 con el 1, entonces era el 2, 1 y el 2, 2. Bueno, es la misma pendejada, coloquémoslo en este orden. 2, 1, ¿cierto? Ok, mire que eso ya es diferente de... Eso es diferente de la identidad. Aquí, ¿cuál sería la identidad en el dominio de R? Sería solamente el 1, 1, ¿cierto? El 1, 1 y el 2, 2, ¿cierto? Es diferente de esto que sería en este caso la identidad en el dominio de R. Listo, entonces mire que acá, en el caso en el que no consideremos esta hipótesis que tenemos acá de que esa f es una función invertible, aquí estamos haciendo pues un contraejemplo en el que R es una función pero no es invertible, ¿cierto? Y ahí tenemos que esa composición no nos da necesariamente la identidad en el dominio de f, ¿cierto? Esto va a funcionar solamente para el caso en el que esa función f sea invertible. Entonces, ahora sí, con esa hipótesis, mostrémonos. Vamos a borrar esto aquí, voy a ponerlo por acá. Aquí voy a usar entonces, para mostrar esto, voy a usar el teorema que terminamos viendo la clase pasada de cómo mostrar la igualdad de dos funciones. Mire que aquí tenemos composición de dos funciones, que estamos suponiendo que f inversa pues es función, ¿cierto? Y la identidad en cualquier conjunto es una función. Entonces, en última, ahí lo que vamos a mostrar es igualdad de dos funciones. Podemos usar entonces ese teorema que mostramos la clase pasada, al final de la clase pasada, que nos dice que
Para mostrar la igualdad de dos funciones, basta mostrar que los dominios son los mismos y después demostrar que para todos los elementos del dominio sus imágenes son las mismas, ¿cierto? Vamos a mostrar esto de acá. Dice, F inversa compuesta F es igual a identidad en el dominio de F, ¿cierto? Ya. Y lo primero que vamos a mostrar es que dominio de esta composición va a ser igual al dominio de la identidad en el dominio de F, ¿cierto? O sea, que los dominios de esas dos funciones son los mismos. Como F, aquí podemos tener en cuenta que como F es invertible, F inversa de esto, F es función, ¿cierto? Bueno, que eso, en realidad uno como que también se pasa, uno simplemente hace ya ese análisis de que está mostrando la igualdad de dos funciones y lo comienza a mostrar y listo. Pero bueno, escribamos acá por ser primera vez que vamos a usar ese teorema, ¿cierto? Entonces, como f es invertible, esta composición es función y esto es función. Entonces, veamos, vamos a ver esto, estas dos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que los dominios son los mismos. ¿Qué tendríamos acá? Dominio de f inversa, f compuesto con f inversa va a ser igual a ¿qué? Aquí, ¿qué tendríamos? Va a ser igual al dominio de f. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, mire que para que se dé la igualdad ahí, ¿qué tendríamos que tener? Que el rango de esta f esté contenido en el dominio de esta, ¿cierto? Recuerde que para que en una composición de relaciones, el dominio de esa composición nos dé el dominio de la primera relación que estamos considerando, ¿qué tiene que pasar? Que el rango de esa primera relación esté incluido en el dominio de la otra. Entonces, verifiquemos que eso se cumple aquí, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? El dominio, no, perdón, el rango de f eh, es igual, en este caso, al dominio de f inversa. Luego satisfacemos esa condición, ¿cierto? Luego entonces, rango de f está incluido en el dominio de f inversa, ¿cierto? Listo. El dominio, perdón, el rango de esta está incluido en el dominio de esta, por lo tanto el dominio de esa composición es el dominio de esta primera que está actuando, que es la segunda pues que escribimos. Listo. Ahora el dominio de f, aquí el dominio de la identidad de f es ¿qué? Es precisamente el conjunto de acá, ¿cierto? Nosotros vimos que el dominio de la identidad en cualquier conjunto A es igual a A, ¿cierto? Aquí tenemos el caso particular donde ese conjunto A es el dominio de F. Esto es igual a la identidad, perdón, al dominio, igual al dominio de la identidad en el dominio de F. ¿Listo? Ahí ya chequeamos entonces la primera propiedad para llegar a que esas dos funciones son iguales. Y chequeamos pues que en realidad pues los dominios de esas dos funciones sean los mismos. Veamos ahora entonces que bajo las dos funciones las imágenes son las mismas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? Que para cualquier elemento que nosotros tomemos en el dominio de alguna de estas dos, por ejemplo, tomémoslo acá en el dominio de f inversa compuesto f, que ya sabemos que es este de acá, ¿cierto?
Podríamos haber incluso colocado acá, en lugar de esto, como ya sabemos que esos dos dominios da lo mismo, entonces podríamos haber colocado acá el dominio de f simplemente, ¿cierto? Ya podemos cambiar aquí por dominio de f. Entonces, para todos los elementos en el dominio de f, ¿qué vamos a tener que hacer? Mostrar que la imagen de ese elemento bajo cualquiera de estas dos funciones va a ser el mismo, ¿cierto? Es decir, que si nosotros aplicamos f compuesta, f inversa a x, eso nos va a dar lo mismo que si le aplicamos la identidad en el dominio de f a ese elemento x, ¿cierto? Sea x un elemento que pertenece al dominio de f. ¿Qué vamos a tener acá? Luego vamos a tener que f compuesto de f inversa aplicado a x por el teorema que vimos pues de composición de funciones, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar f inversa de f de x, ¿cierto? Pues aquí estamos teniendo en cuenta que ese f inverso pues es función por el hecho de que f es invertible, ¿cierto? Y ahí mire que lo que nosotros mostramos en el ítem A es que para todo elemento en el dominio de f, f inversa de f de x es igual a x. Entonces usando A, ¿qué tendríamos? Tenemos acá que esto es igual a x, ¿cierto? Por ítem A. Y eso es lo mismo que aplicar la identidad en el dominio de f, aplicárselo a x, ¿cierto? Mostramos esta igualdad de acá. Desde 1 de 1 y 2 se tiene que esas dos funciones entonces van a ser la misma. La composición de f con f inversa va a ser igual a la identidad en el dominio de f. ¿Listo? ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Ok, entonces veamos lo que sigue ahí. Estas dos propiedades son análogas, ¿cierto? Aquí en últimas, ¿qué tendríamos? Bueno, eso se pueden mostrar de manera análoga, pueden incluso usar esos teoremas anteriores. ¿Por qué? Porque si f es invertible, nosotros ¿qué tendríamos? F inversa es función, ¿cierto? Y, y como la inversa de f inversa es igual a f, ¿qué tendríamos? Que la inversa de f inversa también es función, ¿cierto? F inversa de inversa es función. Luego, ¿qué tendríamos? Que f inversa es invertible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inversa de f inversa va a ser una función, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esos dos teoremas anteriores, no a f, sino a f inversa, ¿qué vamos a tener? Pues, cogemos esto acá, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, cambiemos esto por f inversa. Aquí no tendríamos f inversa, sino que tendríamos f inversa, la inversa de f inversa, ¿cierto? Y aquí tendríamos f inversa. Pero mire que esto de aquí, el dominio de f inversa es ¿qué? El dominio de f inversa es el rango de f, ¿cierto? Y aquí, la inversa de f inversa, pues la inversa de f inversa, eso aquí va a ser f. Entonces, en últimas, ¿qué vamos a tener aquí? Eso nos va a dar f de f inversa de x, ¿cierto? Y listo. Entonces, mire que aquí ya esto lo vamos a tener acá, ¿cierto?
Y esto es lo que nosotros tenemos acá. Aquí solamente estamos usando pues, una variable diferente. En lugar del x estamos usando y. Nada más. Listo. Entonces, ahí pues con esas observaciones ustedes ya tienen cómo mostrar eso. O si no les gusta esas observaciones, entonces lo pueden hacer de manera análoga como lo hicimos acá. Bueno, entonces de esas dos cosas. Ah, bueno, hay que tener aquí una. No, mentira, Profe, mentira. una preguntita. Sí. Em, si se da solamente el B o solamente el D, ¿se tiene la equivalencia o si se dan los dos? Es decir, o sea, el ítem B implica que F sea invertible o el ítem D implica ya que F es invertible o B y D Ah, implicarían que F es invertible. lo que pasa es que el asunto es que mire que si no, si F no es invertible, eh, bueno, aquí sí podríamos pensar en esto, pero entonces pues aquí no podríamos pensar que esto es una función, ¿cierto? Sí, yo creo que también vale el recíproco. Yo creo que sí, yo creo que podríamos mostrar. Ahí sería como mostrar algo así de este tipo. Sea f una función. Si f inversa compuesta de f es igual a la identidad en el dominio de f, entonces eh, f es invertible. Sí, yo creo que eso es demostrable, pues hay que hay como para que se entretengan haciéndolo. Pero si no me engaña la intuición, sí, eso es demostrable. Ahora, mire que ahí ya, digamos, estas propiedades, digamos, si una de estas propiedades vale o no vale, aquí ya no tendríamos, digamos, como estas propiedades. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos de antemano suponiendo que f es invertible, no podemos usar como esta notación que tenemos acá, ¿cierto? De f inversa, de f de x, ¿cierto? Digamos, simplemente estamos viendo si esto implica o no eso. Ahí ya tendríamos, aquí estamos es, como no tenemos por el momento que f sea invertible, aquí esta composición puede ser que no nos dé una función. Ah, bueno, pero es que en realidad, pues mira aquí, aquí, bueno, aquí no sabemos si esto es una función, pero sí sabemos que la composición es función porque esto es función, ¿cierto? Pero habría que llegar a que esta es función. ¿Listo? No, pero, o sea, eso sí va a valer, hay que demostrarlo, pero ese recíproco sí va a valer también. Listo, listo, profe, ahí queda la tarea. Ahí queda la tareita, queda punto tipo parcial. Y después un puntico fácil de parcial, sencillo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues estas cosas que vimos nosotros ya, pues, veamos esta de acá, ¿cierto? Si f es biyectivo, entonces eh, la inversa es biyectiva y además tenemos pues que la composición de estas funciones. Pero vamos a ver que todo lo que tenemos, lo que vamos a mostrar ahí, ya lo tenemos, ¿cierto? O sea, tenemos, vamos a tener eso acá, f biyectiva, ¿cierto? Aquí voy a hacer solamente como el esquemita, vamos a ver, pues, vamos a demostrar esta implicación, vamos a suponer el antecedente, ¿cierto? Y a partir de aquí vamos a ver a derivar cada una de estas cosas. Si esta función es biyectiva, ¿qué tenemos? Por un lado, ¿qué tenemos? Que f, vamos a poner esto un poquito mejor, f de a en b es inyectivo y además tenemos que f de a en b es sobreyectivo. Listo. Entonces, por un lado, pues queremos justificar que la inversa de f va a ser función, pero nosotros ya vimos que una función es, es invertible si solamente si es inyectiva. ¿Sí? Como esta función es inyectiva, ¿qué vamos a tener? F es invertible.
¿cierto? Es decir, vamos a tener que f inversa es función Entonces ya con eso estaríamos como justificando esa primera parte en la notación que tenemos acá. Listo, además, tenemos que justificar que el dominio de f inversa es exactamente b, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el dominio de f inversa es igual al rango de f, ¿cierto? Y el rango de f por ser f sobreyectiva es b, ¿cierto? Desde aquí que tenemos que el rango de f es igual a b. ¿Cierto? De ahí tendríamos entonces que el dominio de f inversa es igual a b. Listo, entonces ya justificamos esta parte de acá. Nos queda entonces por justificar que este A puede ser tomado como codominio de esa función f inversa. ¿Cierto? Pero mire que aquí ¿qué tenemos? Y aquí, por esta notación que tenemos aquí, vamos a tener que el rango de f está contenido perdón, aquí tenemos que el dominio de f es precisamente A, ¿cierto? Y ahí que tendríamos que el rango de f inversa va a ser ¿qué? Va a ser precisamente A, que sabemos que el rango de la relación de la relación inversa es igual al dominio de f, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, sí tenemos pues la condición de que, de aquí que tenemos, en particular vamos a tener que el rango de f inversa va a ser su conjunto de A, ¿listo? Entonces, de esas tres cosas estaríamos justificando esto de acá, ¿cierto? O sea, que f inversa va a ser función de b en A, ¿cierto? Ya estaríamos justificando esta primera parte. Ahora, habría que justificar que es biyectiva, ¿cierto? Justifiquemos que es biyectiva. Para justificar que es inyectiva, ¿qué hacemos? Recordemos que una función es inyectiva si solamente si es invertible, ¿cierto? Ya tenemos que esta va a ser invertible, ¿cierto? Como, como f inversa, o sea, la inversa de f inversa es igual a f, y f es función, tenemos entonces que f inversa es invertible. Luego, por el teorema pues, que nosotros mostramos de que una función es invertible y solamente si es inyectiva, entonces tendríamos que f inversa es, es inyectiva. ¿Cierto? Ya estamos justificando esa primera parte. ¿Qué nos faltaría por justificar? Que es sobreyectiva, pero ¿qué es sobreyectiva? Es que el rango de f inversa es igual a A, pero mire que eso incluso ya lo tenemos pues por acá. ¿Cierto? El rango de f inversa es el dominio de f que es igual a A, va a ser sobreyectiva. ¿Cierto? Eso aquí va a tener que, como consecuencia, que f inversa es sobreyectiva. Listo. Ahí está el lindo esquema para mostrar esa primera parte. Ya ustedes lo escriben pues eh, de manera más detallada. Ahora mire que aquí que vamos a tener.
F compuesto con F inverso va a ser la identidad en A. Pero mire que eso es simplemente pues, lo que nosotros ya mostramos en B, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí en este punto estamos considerando que el dominio de esa función F es A. ¿Sí? Aquí estamos cambiando el dominio de F por A. Y aquí también tendríamos entonces que F inverso compuesto con F nos va a dar la identidad en B, ¿cierto? Aquí simplemente estamos teniendo en cuenta que el rango de esa función F que estamos tomando es precisamente B, por el hecho de ser sobreyectivo, ¿cierto? Listo. ¿Dudas? No dudas. Muchachos muy poco dudadores, hombre. 13, bueno, ok, entonces continuemos. Vamos a ver qué. Continúo acá. Ah, compatibles. Bueno, nos faltan. Estamos a las 13:40. Mm, no, dejemos ese tema mejor para la próxima clase. No quedar en el medio ahí de ese tema. En todo caso, pues ya no nos falta pues mucho tema. En la próxima clase pues espero terminar el tema pues ya del curso. Eh, ya les mandé la información pues primero de el supletorio pues del parcial. Les mandé el del supletorio del parcial. Ay, espérate, es que como estoy con fundamentos y con lógica, estoy con un enredo ahí porque tengo parciales y supletorio, evaluaciones y supletorios de todo, de un montón de cosas. Pero entonces, espere, yo verifico aquí como para no irles a decir cosas que no son, ¿cierto? Como, lo que quedó programado fue el supletorio del parcial 2, ¿cierto? El supletorio del parcial 2 quedó programado para el sábado 5 de 8 a 10 de la mañana. Pues para los que no presentaron ese parcial, ahí tienen entonces la fecha pues y hora en la que se va a hacer. Ahí les va a llegar a sus correos pues a los que, pues le va a llegar solamente a los que no presentaron el parcial, ¿cierto? Y ahí están pues las instrucciones pues para que me lo manden, ¿cierto? Que me lo van a tener que mandar es por correo y no por claro. Además, les coloqué pues la indicación de lo que es el último taller, el taller 4. Ahí les indiqué cuáles son los puntos de ese taller, que son del taller 2 de teoría de conjuntos, pero también les indiqué pues que no es obligatorio pues que todos que lo presenten, sino que la idea es que con ese taller, la nota de ese taller va a servir para cambiar una de las notas de los talleres anteriores. Entonces, para que los que tienen 5 en todos los talleres, pues obviamente pues no tienen necesidad pues de mandar ese último taller, ¿cierto? En todo caso, pues los que quieren recuperar una de las notas anteriores, tengan en cuenta pues que si en este taller pues lo hacen y sacan una nota más baja que todos los anteriores, tampoco hay problema, no les cambiaría pues ninguna nota. Ahí les puse pues la fecha para la entrega, ¿cierto? Que es el día 8 creo que sí, el día 8 creo que quedó para el 8 sí, el 8 de diciembre hasta las 12 de la noche, 11:59, 99. Vea, 11:59 segundos. Listo. Bueno, y también entonces ya queda programado lo que es el último parcial, el parcial 4 o el final, como quieran llamar, que haría entonces para el viernes 11, que es pues como el último día que tenemos pues para hacer evaluaciones pues del curso. La próxima, bueno, espero terminar clases la próxima clase y hacer entonces en la clase del miércoles de la próxima semana, entonces hacer ejercicios. La idea es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios que haya de ese taller que dos, pues que de funciones y relaciones y que vengan con preguntas para resolver preguntas, ¿cierto? Bueno, listo, ya la semana siguiente es para habilitaciones.
¿Dudas ahí? ¿O ninguna duda?